el día de hoy a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, Paz y PAD, de lo que es la ley 27.444. Ya estamos en nuestra octava sesión, estimados doctores, de este diplomado, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas, los mismos que son válidos para concursos públicos y privados. Bien, doctores, la sesión del día de hoy que nos convoca es el tema del procedimiento administrativo sancionador, el más conocido como PAS. Bien, la sesión del día de hoy nos va a acompañar en esta oportunidad nuestro ponente, el doctor Jean-Pierre Valverde Encarnación. El doctor es especialista en Derecho Administrativo. Bien, doctores, para que nuestra sesión se pueda desarrollar de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras, también pueden formular sus preguntas en la caja de comentarios en el chat. Aquellos doctores que desean realizar sus preguntas interactuando con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. También les hago recordar, doctores, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar el día de hoy. De la misma forma, doctores, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla, hay que guardar respeto también a nuestros participantes quienes se encuentran en esta plataforma Zoom, a nuestros participantes que también nos están viendo desde distintas regiones de nuestro país a través de nuestro Facebook Live. También les damos nuestra cordial bienvenida. Bien, doctor Jean-Pierre, le doy el uso de la palabra a efectos de poder dar inicio a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Uri, por la presentación. Nuevamente agradecido por la invitación que me hace la organización ANDAP para dar esta charla, sesión sobre el procedimiento administrativo sancionador, que es uno de los temas de las instituciones más estudiadas en el derecho administrativo, ¿no? Voy a compartir una presentación. A ver, me dan unos minutos y ustedes me comentan si se puede visualizar. Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, vamos a partir primero por la definición y la naturaleza de la potestad sancionadora en la administración pública, que es de donde proviene el proceso, o sea, de donde nace la competencia o la potestad de la administración pública para imponer sanciones. El procedimiento administrativo sancionador es el cauce, es el canal a través del cual la administración está obligada a garantizar derechos, a garantizar el respeto a los principios y también a garantizar la defensa a la que el imputado o la imputada tiene derecho durante el trámite o la investigación que vaya a realizar la administración para determinar la responsabilidad administrativa. Entonces, antes de pasar a estudiar o a charlar sobre el procedimiento administrativo sancionador, primero es importante definir y conceptualizar qué es la potestad sancionadora en la administración pública. Y para eso hay que partir de cuál es el estatus que tiene la potestad sancionadora en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico no reconoce en la Constitución política de manera expresa la potestad sancionadora de la administración pública. Reconoce la potestad penal, que digamos es una manifestación de la potestad sancionadora, sí lo reconoce en la Constitución, pero la potestad sancionadora administrativa no tiene un reconocimiento expreso o estipulado o consagrado en la Constitución política, sino que existe una interpretación, una labor hermenéutica del Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, en una jurisprudencia variada. Acá estoy anotando una, que es la 2050-2002, que es una de los antecedentes más antiguos en la cuales podemos encontrar esta referencia, en donde el Tribunal Constitucional evalúa
cuál es el ámbito de aplicación de esta potestad sancionadora y si es que también tiene una irradiación en el ámbito administrativo sancionador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Tribunal Constitucional lo que concluye, lo que colige, es que los principios que ordenan, garantizan, orientan esta potestad que por habitualidad se manifiesta en el ámbito penal, también tienen una reproducción en el ámbito administrativo. Es así que esta interpretación lleva a colegir que la potestad sancionadora también se puede manifestar en el ámbito administrativo. Es decir, la administración pública tiene esta competencia, tiene esta facultad para poder por ella misma aplicar sanciones ante el descubrimiento o ante la averiguación, digamos, de una conducta infractora o de una conducta que haya afectado algún comportamiento castigado o prohibido por la propia administración pública, ¿no? Es decir, no tienen la necesidad de acudir en búsqueda de tutela al Poder Judicial, como de repente sí sucede en otros países, por ejemplo, en Alemania es el caso, ¿no? En nuestro país no, en nuestro país la administración pública tiene esa competencia, tiene esa facultad y puede imponer sanciones a raíz de esta interpretación, ¿no? Entonces, esto es para partir, digamos que con una diferencia, si lo quieren ver de esa manera, con lo que sí existe en el ordenamiento jurídico español, ¿no? Donde la Constitución española sí reconoce de manera expresa la potestad sancionadora de la administración pública. En nuestro plano local, no existe, pero no por ello esa interpretación no se puede dar. De hecho, el tribunal lo ha hecho y lo ha reafirmado en diferentes jurisprudencias. ¿Qué implica esto? O sea, ¿cuál es la implicancia de que exista esta potestad sancionadora y que se pueda manifestar en diferentes ámbitos? Lo más resaltante o llamativo es el hecho de que se consolida la teoría de la unidad del jus puniendi, ¿no? Existen diferentes teorías, hay una teoría de la unidad, hay una teoría diferenciada y hay una teoría inclusive ecléctica, pero la que ha sido mayormente acogida y se podría decir aceptada pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país es la teoría de la unidad del jus puniendi. Esta teoría lo que nos dice es que el jus puniendi o la potestad sancionadora es única del Estado. Y el Estado puede, en su propia autoridad, en su propio jus imperium, puede manifestar esta potestad en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito penal, como es lo más habitual, como sucede con las penas que pueden privar de la libertad a una persona. En el ámbito administrativo, que es el que nos trae a colación a propósito de este seminario, y también se puede dar en el ámbito disciplinario, que tiene más relación con el servicio civil. Pero digamos que no hay una diferencia entre la potestad que se aplica en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Es una sola potestad, una sola unidad que se tiene una manifestación y que se irradia en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, esto para un poco eh, contextualizar la figura de la potestad sancionadora, tal como se interpreta y se entiende en nuestro ordenamiento jurídico. De repente en otros ordenamientos cambia a raíz de la propia producción legislativa, normativa, pero en nuestro país la figura es la que les estoy comentando, ¿no? Eh, y eso es importante, ¿no? Esto es importante porque no solamente, digamos, es o implica el desarrollo doctrinario de cómo se debería identificar a la potestad sancionadora, sino también tiene una funcionalidad ya en el plano de su aplicación. ¿Por qué? Porque esto trae a colación el hecho de que los principios que ordenan digamos, en el derecho penal, también pueden ser aplicados y también pueden ordenar la potestad sancionadora en el ámbito administrativo. Y esto representa una garantía para el administrado o el imputado que está sometido
a estar inmerso en un procedimiento sancionador que posiblemente o eventualmente pueda llevar a la determinación de la responsabilidad administrativa, que a su vez le va a permitir a la administración imponerle una sanción, que la más conocida son las sanciones pecuniarias, que son las multas, ¿no? Las multas económicas. Pero existe, digamos, toda una nomenclatura de sanciones, ¿no? Entonces, esto, digamos, marca un hito que, que, este, que puede calificarse como una etapa prebecariana, ¿no? Justamente a propósito del desarrollo de Becaria, que es quien de alguna forma postula estas ideas de garantizar determinados derechos o determinados principios a aquel que está siendo acusado de la comisión de algún delito y que en ese momento no tenía, digamos, este cauce o este espacio en el que uno pueda defenderse, ¿no? Simplemente, digamos que las sanciones eran propuestas de manera objetiva y de manera unilateral, sin la participación y sin ser escuchado por parte de quien le están trasladando una acusación, ¿no? Entonces, digamos que esto marca un hito y rompe con esta etapa prebecariana, que es toda esta etapa previa a la consolidación de las garantías para los imputados o personas que están en un proceso penal, sobre todo, y que luego ya viene evolucionando y extendiendo su aplicación en el derecho administrativo sancionador principalmente, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista del reconocimiento, que nos importa bastante poder, digamos, categorizar, ¿no? En cuál de los planos doctrinarios se encuentra la potestad sancionadora de la administración pública. Ahora, eso también tiene una vinculación un poco adelantándonos a la parte de la sanción administrativa, ¿no? Porque en realidad, digamos que inclusive hay algunos autores, algunos especialistas que parten de su análisis, de su desarrollo conceptual y doctrinario, de que el procedimiento administrativo y la potestad sancionadora en realidad es una teoría de la sanción administrativa, ¿no? Es decir, cómo todas estas actuaciones que se van dando de manera concatenada le permiten y le dan legitimidad, vamos a llamarlo así, o le dan legalidad a la administración pública para poder sancionar a un administrado, ya sea persona natural o persona jurídica, ¿no? Entonces, digamos que es todo lo que debe hacer la administración pública, todos los pasos que debe cumplir, que debe superar, todas las garantías que debe respetar, todas las etapas que debe transitar para poder llegar a sancionar a un administrado a quien le ha descubierto la comisión de una conducta infractora, ¿no? Digamos que es una visión ya, si lo quieren, finalista de la potestad sancionadora, pero que no, digamos que no es tan lejana de una observación real, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, el objetivo o la finalidad del procedimiento administrativo es justamente determinar la responsabilidad administrativa que está apalancada a la imposición de una sanción administrativa, tal como está actualmente instalado el enfoque que tiene del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Luego ya hablaremos un poco también de cómo este enfoque tradicional punitivo de comando y control está siendo transformado de alguna manera para pasar a ser eh, digamos, un enfoque más preventivo digamos, de disuasión, ¿no? Que le llaman ahora regulación responsiva, ¿no? Pero volviendo al tema para no desviarnos de la discusión, entonces la sanción administrativa cumple dos finalidades, ¿no? Una finalidad represiva que tiene que ver con la sanción directamente hacia quien ha cometido la infracción, ¿no? O sea, yo te castigo, reprimo tu incumplimiento, te aplico a ti la sanción administrativa o lo que corresponda para reprimir ese comportamiento que tú estás realizando y que implica una afectación a un orden que la administración ya ha dictado.
¿no? Digamos que esa es una finalidad para reprimir el acto concreto. Pero también a su vez, el hecho de que yo te pueda poner una sanción me puede permitir a mí que sirva como ejemplo el castigo que te doy para disuadir a todos los demás de realizar o de reproducir la misma conducta por la cual yo te he castigado, ¿no? Y esto me va a permitir a mí prevenir, ¿no? Paralizar, si se quiere, cualquier intento, cualquier iniciativa de que otras personas, otros administrados cometan la misma infracción que tú. Entonces, en el mismo hecho de sancionarte, yo te reprimo a ti, te castigo por ser tú quien ha cometido esa falta, pero también doy un aviso a la comunidad para decirle que no estoy, digamos, o sea, para avisarles que hay consecuencias a la realización de una conducta que yo califico como infracción. Entonces, esas dos son las dos finalidades que cumple la sanción administrativa. A ver, eh, tengo una pregunta acá. Dice, ¿una noche de frente se castiga? ¿Tiene alguna relación con el PAT? No, a ver, es que el PAT es el procedimiento administrativo disciplinario que de alguna forma también se da como manifestación de la potestad sancionadora del Estado, como lo había dicho al principio, una de las manifestaciones en las que se reproduce esta o en las que se aplica esta o ejecuta esta potestad es en el ámbito disciplinario, que es el servicio civil. Pero digamos, volviendo al tema del procedimiento administrativo, no, definitivamente no es que se aplica una sanción directa o en términos más coloquiales, no, yo no puedo aplicar una sanción de frente. Para eso es que existe todo un procedimiento. Por eso es que recalcaba la idea de que cierta doctrina ha desarrollado que, digamos, la teoría de la potestad sancionadora, el derecho administrativo sancionador es en realidad la teoría de la sanción administrativa porque implica reconocer cuáles son todos los pasos que tiene que seguir la administración pública para justamente poder imponer una sanción que sea válida, ¿no? Y eso implica respetar los principios, respetar las garantías, instalar un procedimiento administrativo en el cual el administrado imputado pueda pueda presentar su defensa, pueda presentar medios probatorios que demuestren no su inocencia, que ese es otro de los temas que luego vamos a discutir cuando veamos los principios, sino la errada interpretación que hace la administración pública de la conducta, ¿no? Entonces, este, digamos, volviendo a la pregunta, no, definitivamente no hay posibilidad de que la administración pueda imponer una sanción de manera directa o sin haber transitado un procedimiento administrativo sancionador, porque eso implicaría la vulneración de todos los principios y garantías que están reconocidos y consagrados no solamente en la Constitución, sino también en el tubo de la LPA, que es la ley común que, digamos, orienta, ¿no? Y es de aplicación para todas las administraciones públicas. Ujú. A ver, digamos. Ahora, ya entrando al plano del concepto del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Como les decía, este es un cauce formal en el que las partes participantes tanto la autoridad como el administrado, tenemos en cuenta que el procedimiento sancionador es un procedimiento de naturaleza lineal, porque solamente participan el administrado a quien se le imputa la comisión de una infracción y la autoridad que está realizando, digamos, la investigación. Ahora, la autoridad, obviamente, que va a jugar o va a tener una participación desdoblada, porque un órgano en particular va a ser quien realice o desempeñe las funciones de órgano instructor y otro órgano va a ser quien realice las funciones de órgano sancionador, ¿no? Por eso es que hay esta diferenciación entre la etapa instructora con la etapa sancionadora. Pero hablando ya en términos generales, nos referimos a la autoridad, ¿no? Por eso es importante remarcar un poco también esta discusión que personalmente yo creo que no debería existir de la existencia de los procedimientos trilaterales sancionadores, ¿no? Porque
en instituciones como el Indecopi, en los temas consumidor, me parece también creo que en SUNEDU, y por ahí en una que otra en su salud, se ha instalado la posibilidad de que personas ajenas a la autoridad o al imputado puedan ser parte del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y para darle, digamos, una construcción teórica, se crea este tipo especial de procedimiento al que le han llamado procedimiento trilateral sancionador, en el que se combina ciertos aspectos o ciertas fases del procedimiento trilateral, como son la participación de un tercero, porque el trilateral, digamos, es justamente eso, es un procedimiento triangular en el que la administración actúa como un tercero dirimente, vamos a llamarlo así, y puede resolver controversias surgidas entre dos o más administrados, ¿no? Inclusive es entre la administración propiamente y un administrado, ¿no? Pero esto se da sobre todo y la finalidad o la justificación a la que le dan para crear esta figura es el derecho del afectado, ¿no? Del tercero afectado a tener una participación en el procedimiento administrativo. Pero esto colisiona con todo el desarrollo de ordinario del procedimiento sancionador. O sea, de hecho, esta figura no existe en ningún otro país salvo en el Perú, ¿no? Entonces, es, digamos, una construcción que, a mi criterio, es un procedimiento sancionador. Digamos, que le han agregado ciertas características del procedimiento trilateral, pero sigue siendo un procedimiento sancionador. Y esta interpretación que yo le doy y que muchas otras personas comparten es vital porque luego ya se ve el efecto, digamos, de la exclusión de ciertas instituciones que se le aplican al procedimiento sancionador, como viene a ser la caducidad, ¿no? Que ya cuando llegue la lámina de la caducidad les voy a explicar cómo es que estas instituciones, de alguna manera, se desligan y no aplican la caducidad a sus procedimientos bajo la consideración de que la caducidad está pensada exclusivamente para el procedimiento sancionador. Pero como la ley no, digamos, en la ley no se señala que también se aplica al procedimiento trilateral sancionador, entonces ellos tienen, digamos, la justificación de no aplicar esta figura o esta institución en este tipo de procedimientos, ¿no? Lo cual en realidad está alejado de una interpretación correcta. Los procedimientos trilaterales sancionadores siguen siendo procedimientos sancionadores y por lo tanto están sometidos a la aplicación de los principios, garantías del TUO LLPAC, pero también de estas figuras como la caducidad, es decir, de no superar los 9 meses o de repente los 12 si es que se amplía el plazo, eh, y no ofrecer alguna interpretación eh, particular que se adapte al interés que podría tener determinada institución pública para no aplicar o para no estar sometido a un plazo, digamos, ¿no? Digamos, porque la caducidad justamente establece un plazo que es una garantía a favor del administrado. ¿Cómo se procede si un trabajador insulta a un alcalde? A ver, si un trabajador insulta a un alcalde, el, la consecuencia va a ser la investigación que haga la autoridad competente de esa municipalidad, pero siempre y cuando ese acto o ese insulto esté tipificado como una falta, ¿no? Recordamos que es importantísimo que toda situación que califique como una infracción tiene que ser precedente a la comisión del hecho. De lo contrario, sería ilegal la aplicación de alguna sanción administrativa o disciplinaria, como vendría a ser en el caso que nos plantean por el chat de preguntas, ¿no? Pero sí, a ver, suponiéndonos que sí existe el supuesto que sanciona con una sanción disciplinaria el insulto o el lanzamiento de improperios de parte de un trabajador contra la máxima autoridad política de la institución municipal,
Sí, pero tendrían que iniciar un procedimiento disciplinario, ¿no? En el que se haga la investigación, se le dé la posibilidad al trabajador imputado de realizar sus descargos, de ejercer su derecho a la defensa, y una vez superado todas estas fases, pues si corresponde determinar su responsabilidad y por ende imponerle una sanción que podría ser de suspensión o inclusive de inhabilitación si es que el margen de razonabilidad lo permite, ¿no? Pero sí, no. Sí, finalmente tendría que pasar por un procedimiento administrativo disciplinario. O sea, no hay manera de que, inclusive, no hay forma de que el alcalde se autoasuma como figura participante del procedimiento administrativo disciplinario, porque la ley Servir es muy clara en cuanto a la asignación de estas funciones, ¿no? Entonces, si es que el alcalde no tiene esa función, definitivamente él no va a poder ni imponerle una sanción, ni siquiera exigir que le pongan una sanción, ¿no? Que de repente se puede ver en ciertas municipalidades, ¿no? Tanto de Lima como de provincia, o fuera de Lima, pero esa actuación no es válida, no es ilegal. Existe todo un trámite, todo un procedimiento que se tiene que cumplir de manera exhaustiva y sin atajos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces, como le decía, el concepto del procedimiento administrativo sancionador es un cauce formal en el que los participantes, la autoridad del administrado, ejercitan sus facultades, ¿no? Por el lado de la administración, sus funciones, competencias, que son la de investigar, instruir y determinar la responsabilidad administrativa o exonerarla o archivarla si es que corresponde, y de los administrados ejercer sus derechos y garantías, ¿no? No existen sanciones de plano, como le decía, o sea, no existen sanciones directas, y ahí le estoy citando dos jurisprudencias del Tribunal Constitucional que justamente sirven para hacer un análisis de dos sanciones que se le imponen a administrados en donde la autoridad administrativa no sigue este cauce formal, sino que de manera directa y arbitraria le pone una sanción sin haberle permitido un derecho a la defensa, ¿no? Entonces, como para rematar la idea, este concepto del procedimiento administrativo sancionador sirve para garantizar los derechos procedimentales de los administrados, ¿no? Que son garantías finalmente, ¿no? Y principios que vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? Y estos son, lo que justo le decía, ¿no? Los derechos y garantías que se desenvuelven o se ejecutan en el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Primero el derecho a la defensa, que es un derecho básico, ¿no? Es un derecho básico eh, porque nos permite a todas las personas que estamos inmersos en un procedimiento sancionador a título de imputado o imputada, eh, poder ofrecer absolutamente cualquier medio de prueba, ¿no? Para poder desbaratar la teoría de la imputación que nos haga la autoridad administrativa, ¿no? Y es importante marcar la línea entre lo que tengo que hacer y lo que no estoy obligado a hacer. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque la carga de la prueba, es decir, quien tiene que demostrar de manera fehaciente la veracidad de la imputación de los cargos que a mí se me imputan, es la administración pública. No hay una reversión de carga. O sea, en ningún procedimiento administrativo, ni siquiera aquellos en los que por ordenanza municipal, por ordenanza regional o alguna ley o decreto legislativo se coloque de manera expresa que la carga es del administrado, eso es totalmente inválido. ¿Por qué? Porque colisiona directamente con un principio, que es el principio de presunción de inocencia. Todos estamos revestidos de esta presunción de inocencia que nos permite justamente construir o elevar un muro frente a la administración pública y un muro de tal durabilidad y dureza que la administración pública únicamente puede derrumbarlo si es que tiene los medios probatorios y hace una investigación tan exhaustiva que puede derrumbar esta presunción que yo tengo, ¿no? Y que me da o que me concede el ordenamiento jurídico. Entonces,
digamos que lo que yo tengo que hacer acá es defenderme, ¿no? Defenderme de las acusaciones que me hacen, ¿no? De haber cometido algún tipo de infracción o de haber cometido una actuación que haya calificado como infracción o falta, ¿no? También tengo el derecho a poder presentar pruebas, como ya lo decía, a ofrecer testimonios, a pedir audiencias a la administración pública por mi derecho a ser escuchado y que se pueda de alguna manera permitirme a mí desenvolver digamos, explicar, mejor dicho, explicar la versión que yo tengo de los hechos y que de alguna manera es la búsqueda de, de, del- de mi inocencia, ¿no? Entonces, todo ese es el englobamiento que se da en el derecho a la defensa. También tiene una relación directa con el derecho a ser informado de la imputación. Eso que implica que la administración está obligada, es un mandato que tiene la administración de notificarme eh, completamente la imputación que a mí se me está haciendo. Y no solamente la imputación a nivel de la descripción de los hechos, sino también del fundamento y la base legal en el cual se ampara. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo tengo que tener todos los elementos de la imputación desde el día uno, ¿no? Desde el día uno para poder yo ejercer mi derecho a la defensa de manera completa. De lo contrario, si es que la administración oculta información o me sorprende con información que yo no he podido tener acceso, que no me la han presentado y que por ende yo no he podido contrastar y responder, esa ya es una vulneración a mi derecho también de la defensa, ¿no? Y derecho a ser informado de la imputación. Entonces, por eso es importantísimo que la imputación, es decir, el acto de notificación, que es la formalidad que se da para poder comunicar este acto que instala el procedimiento administrativo, tiene que ser impecable de parte de la administración pública. No puede tener ningún error. No puede haber una omisión en cuanto a los hechos, en cuanto a la base legal, en cuanto al administrado, en cuanto a los plazos y todo lo demás. Tiene que estar absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder superar este primer punto, este primer hito, que es el derecho que tiene el administrado o el imputado a ser informado completamente de todo lo demás, ¿ok? Luego, hay también acá un punto que es importante destacar, que es el derecho a no declarar contra sí mismo, ¿no? Que es el derecho a la no autoinculpación. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque el derecho justamente de la no autoinculpación se da en el marco de que yo no estoy obligado a compartir información que me pueda colocar a mí en una situación peor de la que ya me encuentro al inicio de un procedimiento sancionado, ¿no? ¿Y por qué, y por qué lo digo? Porque hay muchas administraciones públicas que exigen, requieren, exhortan a los administrados, a los imputados, que le compartan información, ¿no? Para que ellos puedan hacer su investigación. Entonces, digamos que yo, o sea, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes está en la obligación de compartir una información que yo sé que de alguna manera va a revelar que yo he cometido esa infracción. Por más crudo y por más cínico que pueda sonar esta declaración, esa es justamente la regulación de este principio, ¿no? O este derecho, perdón, que es no declarar contra mí mismo. O sea, yo no estoy obligado. O sea, simplemente puedo callarme, guardar silencio o no compartir la información, ¿no? Sin embargo, hay una atenuación que se puede dar en el plano del procedimiento administrativo disciplinario que se fundamenta esta atenuación de este principio o de este derecho en la medida de que señalan de que el servidor civil está en una situación, en una relación de sujeción. Entonces, ya por el hecho de estar en esta relación con la administración pública, es decir, de trabajar en una relación de sujeción, le obliga a poder compartir todo tipo de información. Entonces, digamos que hay una mirada diferente, ¿no? Si me preguntan a mí, yo tengo una visión mucho más garantista. Yo creo que en el procedimiento administrativo disciplinario no debería atenuarse este derecho a la no autoinculpación, todo lo contrario, debería garantizarse y ningún servidor civil debería estar obligado
a compartir información o a declarar contra sí mismo, ¿no? Pero, digamos, también la otra posición que defiende o que es partidaria del opuesto también tiene sus fundamentos que le dan sentido a respaldarla, ¿no? Bueno, el derecho a la prueba, que es lo que les comentaba, ¿no? El derecho de yo poder rebatir las afirmaciones de la autoridad con pruebas, con material fotográfico, con material audiovisual, con inclusive declaraciones, testimonios, pericias en algunos casos, ¿no? Imagínense un caso de un delito, perdón, de una infracción ambiental o de una infracción en minería. Muchas veces las empresas contratan peritos para que le hagan un informe o que inclusive participen en el procedimiento para de alguna manera demostrar que el resultado obtenido o, o expuesto por la autoridad no es el que corresponde. Entonces también a nivel, digamos, técnico, científico, se puede dar esa discusión en el ámbito del procedimiento sancionador, ¿no? Y por último, el derecho a la debida motivación, que es un derecho fundamental, ¿no? Que la sanción debe estar correctamente sustentada. Y no solamente el procedimiento sancionador sirve como un cauce formal que la autoridad deba superar por mera formalidad, valga la redundancia, sino que ese canal o ese cauce le debe servir a la administración para formarse una idea, para formarse una decisión. Y esa decisión tiene que estar sustentada, motivada, fundamentada, que es lo más importante, ¿no? Es decir, que debe haber una correlación, una congruencia, una suficiencia en cuanto a la decisión y el considerando o los sustentos que dan sentido a esa decisión. Entonces, a mí yo no me pueden, digamos, sancionar o aplicar una multa por un hecho que de repente yo no he cometido, ¿no? O que ninguna parte del procedimiento a mí se me ha comunicado, o que inclusive no ha sido evaluado, ¿no? Tampoco puede ser que yo presente una prueba y la administración no lo evalúe y no lo contraste con su propia versión de los hechos. Entonces, eso implica toda una construcción, todo un desarrollo analítico de parte de la autoridad que le va a dar esa legalidad, ¿no? Y por último, el derecho a la presunción de inocencia, que es el que le decía, que es este derecho a la presunción de licitud, tal como está regulada en el tubo de la LEPAJ, que nos permite a nosotros acudir o ingresar a este procedimiento con esta barrera, ¿no? Y esta barrera es realmente muy dura de derrumbar, porque inclusive ante la duda, es decir, si es que la administración no tiene una total seguridad o certeza de que un imputado ha cometido una infracción y por lo tanto es responsable, esa presunción favorece al imputado o al administrado, ¿no? Entonces digamos que juegan en esos. A ver, ¿quiénes son las autoridades del PAS? Básicamente son dos, el órgano instructivo o el órgano instructor que ejerce del órgano, perdón, digamos, que ordena y lleva a cabo la fase de instrucción que va desde el inicio hasta la formulación del informe final de instrucción, y luego el órgano decisor, que empieza su etapa cuando el órgano instructor le notifica, le eleva el informe final de instrucción, más conocido como IFI, eh, notifica al órgano, perdón, notifica al administrado y empieza la etapa de la resolución o de la decisión, ¿no? O la sancionadora, como le quieran llamar también, ¿no? Entonces solamente hay la participación de dos órganos porque, digamos, la siguiente fase, que es el procedimiento recursivo, ya es un procedimiento aparte, ¿no? Es un procedimiento diferente, donde ya participa una autoridad superior jerárquica. Ahora, vayamos, a ver, vayamos a los principios rectores. Sí, más bien le quiero pedir a todos que a las 9:30 hagamos un break de unos 10 minutos
para un poco soltar las piernas, ir un poco a refrescar y luego continuamos la sesión que va hasta las 10:30. ¿Sí? Por favor. Entonces, volviendo al tema de la clase, los principios rectores de la potestad sancionadora son fundamentalmente lo que acá están enumerados. Hay algunos que evidentemente también forman parte ya del procedimiento administrativo que están en el título preliminar del tubo de LEPAS, pero vamos a enfocarnos en esto de acá, que son los específicos del procedimiento administrativo sancionador. Primero, el principio de legalidad, ¿no? Este principio de legalidad es básico, es, ¿cómo le llaman? Basilar, porque ordena a la administración pública dos cuestiones fundamentales. El primero es que solamente por ley la administración pública puede tener la atribución o la potestad sancionadora. ¿Qué quiere decir esto? Que una administración pública no va a poder, por reglamento o por cualquier otro instrumento de menor jerarquía a una norma con rango legal, poder autoatribuirse una competencia que una ley no le ha dado, ¿no? Entonces esto marca realmente un candado, una garantía eh, importantísima y elevada, porque va a ser el Congreso, a través de una ley emitida por esta institución, o el Ejecutivo, a través de un decreto legislativo, un decreto de urgencia, ¿no? Quien va a evaluar cuáles van a ser o sea, a quién le van a atribuir potestad sancionadora y cuál va a ser el catálogo de sanciones que esa autoridad va a poder castigar con una sanción administrativa, ¿no? Entonces, eso para comenzar. Ahora, también pero digamos, a diferencia del derecho penal o del ámbito penal, este principio de legalidad en su vertiente de reserva de ley, si bien para la parte de la competencia o sea, no admite otra interpretación que la que les estoy comentando, para la parte de el desarrollo del catálogo de infracciones, sí existe una flexibilización y permite la colaboración reglamentaria. ¿Esto qué implica? Que la administración pública, a través de esta figura de la colaboración reglamentaria, va a poder, a través de un reglamento, eh, digamos, enlistar las infracciones que ella misma va a poder castigar, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, el caso más emblemático con los organismos reguladores, ¿no? Existe una ley marco de organismos reguladores que, primero, le concede a todos los organismos reguladores que caigan en esa, digamos, calificación o naturaleza, potestad sancionadora. Y segundo, le delega la potestad de que ellos sean quienes, a través del desarrollo reglamentario, sean quienes puedan enumerar o regular las infracciones que van a poder castigar, ¿no? Entonces, esto claramente marca una diferencia con lo que sucede en el ámbito penal e inclusive yo diría también con el ámbito del procedimiento o del derecho disciplinario, ¿no? El derecho administrativo disciplinario, donde claramente es la ley quien determina cuál es la competencia y también cuáles son las infracciones o los supuestos de hecho. En el ámbito administrativo sancionador no sucede tan así. La justificación es que la administración tiene que ir en auxilio de la ley porque la ley, digamos, tiene una vocación de ser general, abstracta, abierta y no sería acorde a una técnica legislativa que una ley pueda ponerse en todos los supuestos técnicos que se puedan dar en un ámbito especializado o en un sector, ¿no? Pero no es del todo cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, el Indecopi y todas sus infracciones están en una ley. Y así podemos ir revisando institución por institución. O sea, digamos que es una opción legislativa más que una necesidad, ¿no? En otros países todo está en la ley. No hay esta colaboración reglamentaria y si existe, la colaboración reglamentaria solamente se reduce a un desarrollo de la infracción que ya ha sido estipulada en la ley, ¿no?
pero en el plano local así funciona, ¿no? Y luego, digamos que esto tiene vinculación con el principio de tipicidad, ¿no? Por el hecho de la taxatividad. Y la tipicidad se bifurca en dos acepciones. Por un lado está la tipicidad que establece un deber, una obligación para la administración pública de que las conductas que ella tipifica o regula tienen que ser claras, precisas, no deben caer en ambigüedades, deben evitar cualquier tipo de generalidad o de aplicación analógica, ¿no? De tal manera que cualquier persona, sin siquiera tener una preparación jurídica, puede entender perfectamente cuál es la conducta y cuál es el castigo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que regula la tipicidad en esta sección. Pero también le impone un deber a la administración pública de tener esa misma claridad al momento de la imputación, es decir, de la notificación de la imputación de cargos, ¿no? Digamos que es podríamos llamarlo una fase concreta del principio de tipicidad que ya se manifiesta en el plano ya de la ejecución o del inicio del procedimiento sancionador, es decir, le da al administrado la garantía de que desde el inicio va a saber cuáles son los hechos, cuál es la imputación, cuál es la consecuencia jurídica, cuál es la norma, cuál es el plazo que tiene para poder presentar descargos y todo lo demás. Entonces, esos son los planos en los que se aplica el principio de tipicidad, ¿sí? Luego, tenemos el principio de debido procedimiento, que, digamos, es un espejo del principio de debido proceso, que también está reconocido a nivel constitucional y que implica justamente estas garantías que tienen que ver con el derecho a la defensa, ¿no? De primero, que exista un procedimiento administrativo, ¿no? Porque yo en la búsqueda o en el estudio de estos casos, inclusive yo he podido identificar algunos reglamentos sancionadores de infracciones de algunas municipalidades, no solamente de las regiones que no sean de Lima, sino también de Lima, en las que simplemente omiten la existencia de un procedimiento, es decir, aplican sanciones de plano. Increíblemente, yo pensé que eso no lo iba a encontrar en estos tiempos, ¿no? Pero se ve y seguramente se va a seguir viendo, ¿no? Entonces, volviendo al punto del debido procedimiento, aunque suene como una verdad de perogrullo, pero lo que marca en primera instancia es la existencia, la instalación de un procedimiento, sin el cual no podría garantizarse el debido procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos el procedimiento y en el desarrollo del procedimiento se van a ir ejecutando las garantías, ¿no? A ofrecer pruebas, a ser escuchado, a solicitar acceso al expediente, ¿no? Que también es muy importante, a ofrecer cualquier medio que le pueda, digamos, fortalecer o consolidar su defensa, a, a no, a, a no ser, digamos, omitido en alguna presentación de algún argumento de defensa, ¿no? Entonces, todos esas garantías se van presentándose y ejecutándose o ejercitándose, pero ante la existencia de un procedimiento, sin el cual todo lo demás no interesaría. O sea, ¿podría respetarse todas estas garantías sin el procedimiento? La respuesta es no, porque el procedimiento tiene que existir. De lo contrario, ya de origen, esa sanción es inválida, ¿no? Muy bien. A ver, amigos, hemos llegado a las 9:30, así que en atención a lo que les había comentado, vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos y regresamos para continuar con la sesión que se va hasta las 10:30, por favor. Perfecto, doctor. Bien, doctores, pueden aprovechar para tomar
el espacio para que puedan tomar un mate, no, poder ir al servicio higiénico. De la sesión que se está abordando el día de hoy es el procedimiento administrativo sancionador, es parte de nuestro diplomado en Derecho Administrativo. Ya estamos por culminar, doctores, este diplomado. Aún las inscripciones están disponibles. Hay doctores que todavía no se han suscrito a nuestro diplomado. Pueden realizarlo. Al finalizar estaré compartiendo los números de contactos de nuestra asesora de becas. Las sesiones que ya se han desarrollado hasta la fecha están habilitadas en su aula virtual con sus respectivos materiales didácticos. El doctor Jean-Pierre también ya me acaba de compartir, así antes de iniciar la sesión, ya me envió los materiales didácticos. En 10 minutos, doctores, vamos a tomar un pequeño espacio.
Bien, doctores, en breve ya vamos a iniciar nuevamente. El doctor ya va a dar nuevamente el inicio. Muy bien, gracias por el tiempo. Vamos a continuar con la clase. A ver, me dicen si ya se puede visualizar. Sí, perfecto. A ver, nos habíamos quedado en la explicación del principio de tipicidad, que es uno de los principios que les comentaba, también es una garantía que en algunos sectores de la doctrina también estudian o señalan de que, digamos, una derivación del principio de legalidad en su faz taxativa, pero la opción que ha escogido nuestro ordenamiento jurídico, en concreto el tubo de la LEPA, es darle un reconocimiento, una consagración diferenciada, ¿no? Entonces, por ese lado, la ley ha zanjado el debate, más allá de que la discusión doctrinaria puede existir si es que el principio forma parte o es una manifestación de la legalidad. Digamos que en nuestro ordenamiento esa discusión no existe. La ley ha reconocido a ambos principios por separado. Eh, Quería hacer esa aclaración. Y luego tenemos el principio de irretroactividad. Y este principio, eh, ¿cómo se, ¿cómo se formula y cómo se aplica? ¿No? A ver. La irretroactividad tiene relación con la teoría de la aplicación de la norma en el tiempo que impera en nuestro sistema jurídico, ¿no? Y la discusión está entre dos teorías, la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los derechos adquiridos, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha zanjado ese debate y ha señalado eh, de que la teoría que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico es la de los hechos cumplidos, es decir, que la ley, la norma, surge efectos desde el día siguiente de su publicación en adelante. Por eso es que se prohíbe su aplicación de manera retroactiva. Es decir, yo no puedo ser sancionado, ya trayéndolo al plano del procedimiento sancionador, yo no puedo ser sancionado, ¿no? Por una ley que se publicó o por una infracción que se reguló posterior a la comisión de la infracción que yo haya podido realizar, ¿no? No se puede aplicar de manera retroactiva, salvo que ésta me beneficie o me favorezca. Y ahí sí tiene una aplicación y hay una excepción, digamos que se llama o que se denomina la excepción de retroactividad, la famosa retroactividad benigna, ¿no? Entonces, si yo hoy día cometo una infracción por la cual de repente me corresponde pagarle a la administración pública 5 UITs, vamos a ponerlo así, de esa manera, ¿sí? Pero de acá a unos 3, 4 meses se publica una modificación en esa ley o en ese reglamento, si es que hay una colaboración reglamentaria, que marca el umbral de rigurosidad de esa infracción, ya no a 5, sino a 3 UITs, pues yo puedo pedir la retroactividad benigna. Y no importa la etapa en la que me encuentre del procedimiento administrativo sancionador, o inclusive en la etapa recursiva, e incluso en la etapa del contencioso administrativo, para que lo vean, digamos, de esa manera. La retroactividad benigna se puede aplicar en cualquier instancia, la instancia administrativa o la instancia judicial, ¿no? Y eso es una interpretación que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional y también por la Corte Suprema en una casación, en dos casaciones, me parece, ¿no? Entonces, es más, la propia ley, el tubo de la LEPAG, hace una mención
aclaratoria de la etapa en la que se puede aplicar la retroactividad benigna. Y señala que esta se puede aplicar no solamente durante el trámite del procedimiento, y lo digo de manera parafraseada porque tal cual no está previsto literalmente en la ley, pero de manera parafraseada lo digo, no solamente en la etapa digamos, en la que yo mantengo activa la controversia sobre si me corresponde o no la responsabilidad administrativa y por lo tanto la norma, sino inclusive en la etapa de la ejecución de la sanción, ¿no? Así de riguroso es la aplicación de la retroactividad benigna cuando ésta me favorece, ¿no? Entonces, digamos, como le decía, para recapitular, es una excepción a la teoría de los hechos cumplidos y que se aplica, digamos, de manera semejante a lo que sucede en el plano penal, en donde la, la posterior modificación de una norma que favorece al reo le aplica, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo sería el imputado, ¿no? Luego, el principio de concurso de infracciones. Ya, este principio es, digamos, un tanto complejo de entender, de evaluar, ¿ya? Eh, Porque hay dos teorías, inclusive hay unas más, pero yo me voy a centrar en dos teorías para no hacer larga la explicación. El concurso real y el concurso ideal, ¿no? Este principio de concurso de infracciones reconoce o recoge el contenido del concurso ideal de infracciones. Sin embargo, si ustedes van un poco más antes de la etapa, o sea, de la sección de la potestad sancionadora que está en el tubo del EPA, van a poder encontrar el concurso real que se da en la acumulación de los expedientes, ¿no? Pero volviendo al tema del concurso ideal, del concurso de infracciones, ¿no? Es lo que dice, que a partir de un hecho se pueden generar dos o más infracciones y que sin embargo, en virtud, digamos, al no agravamiento excesivo, a no caer en un exceso de punición, la administración va a tener que concursar, es decir, fusionar. ¿Y cuál es la teoría que aplica acá? La teoría de la absorción, que implica que la norma, perdón, que la infracción más grave va a absorber a la más leve y le va a corresponder al administrado a quien se le ha demostrado la responsabilidad la máxima infracción, pero ya no dos, sino solamente una que vendría a ser la más grave, ¿no? Ese por el lado del concurso de infracciones, como les decía, que se da a partir de que el administrado a partir de una misma acción, ha desencadenado, ¿no? O ha gatillado diferentes infracciones, ¿no? Ese por el lado del concurso. Ahora, el principio de continuación de infracciones se da por la teoría de la unidad de la infracción, es decir, cómo una infracción se va cometiendo durante todo un tiempo, durante todo un plazo, ¿no? Y que se toma a partir de la primera, o sea, del primer hecho, de la primera conducta que se realiza. ¿Y por qué es importante esto, no? Porque también te puede llevar a que durante toda la comisión de la infracción que yo realizo de manera sostenida, puede que cambie la norma. Y la norma me va a permitir a mí digamos, beneficiarme si es que lo inicié con una gravedad menor o lo terminé con una gravedad mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo también entender este principio de continuación de infracciones. El principio de causalidad también es importante en cuanto a su aplicación, porque marca la relación que existe entre el origen del hecho y la formulación o la configuración de la infracción. O sea, tiene que haber una causalidad, tiene que haber un nexo causal entre mi comportamiento y justamente la configuración de esa infracción, ¿no? Si es que se rompe ese nexo causal, no existe mérito, no existe motivo para continuar con el procedimiento administrativo y para, ¿qué les digo? Inclusive imponer una sanción, ¿no?
En cuanto al principio de licitud, bueno, es el que yo les había explicado previamente, que también tiene una representación en el derecho a la defensa, que tiene que ver con la presunción de inocencia, ¿no? De cómo existe este muro, este bloque que le permite o que le garantiza al administrado poder, eh, o sea, mejor dicho, le da la garantía de no presumirse culpable y establece un deber a la administración de demostrar fehacientemente, perdón, que la responsabilidad existe, ¿no? Y cualquier atisbo de duda, por pequeña que sea la duda que se genere o que ronde en el aire, esta siempre va a beneficiar al administrado, ¿no? Acá se aplica el indubio pro administrado, lo que tendría su espejo en el ámbito penal como el indubio pro reo, ¿no? Acá también tiene su propia aplicación. Luego la culpabilidad es fundamental, ¿no? Porque anteriormente a la modificación del tubo LLPAS, que se dio en la primera en el 2016 con el decreto legislativo 1272, eh, se creía y se pensaba que la responsabilidad era objetiva, ¿no? Y por eso es que la administración en muchos casos no admitía causas exculpantes de la responsabilidad o supuestos exculpantes, ¿no? Simplemente eh, demostraba la tipicidad y la antijuridicidad del hecho para imponer una sanción y descartaba totalmente el plano del análisis de la culpabilidad. Eso cambió totalmente en el 2016 en adelante con este decreto legislativo que les comento en la mayoría de las administraciones, ¿no? Y únicamente ha quedado ahí un vestigio, un remanente en el plano de las contrataciones con el Estado, ¿no? Porque la ley de contrataciones con el Estado sí establece, erradamente creo yo, que la responsabilidad es objetiva. Cuando por una interpretación sistemática, la ley, el tubo del LPAG, es una norma común que establece estándares mínimos de aplicación y que tiene eh, ¿cómo les puedo decir? Una transversalidad que no se bloquea ni tiene excepción en ningún ámbito, ni siquiera en el ámbito de las contrataciones con el Estado. Pero, bueno, el Tribunal del OCE viene aplicando esta responsabilidad objetiva que afortunadamente solo se reduce al OCE y que en las otras administraciones sí se permite o sí se admite la presentación de supuestos exculpantes de la responsabilidad, ¿no? Pero digamos que la culpabilidad, es decir, la responsabilidad es subjetiva, siempre, ¿no? Y cualquier hecho que haya un hecho de causa mayor, de fuerza mayor, de caso fortuito, de una amenaza, ¿no? Que hayan invalidado el digamos, la voluntariedad o la cognición del hecho de parte del administrado que cometió la infracción, eh, anula completamente la responsabilidad, ¿no? Luego, por último, el no bis in idem o el ne bis in idem, dependiendo de qué latinajo encuentren o cuál prefieran, ¿no? La verdad que me parece que lo más importante es el contenido, ¿no? Implica que nadie puede ser sancionado o procesado dos o más veces por el mismo hecho, ¿no? Y en la administración pública se puede haber a menudo este tipo de situaciones y por eso es que esta garantía prohíbe que la administración pueda eh, aplicarte una doble sanción o triple sanción por un mismo hecho o inclusive que te pueda volver a investigar o iniciar un procedimiento sancionador por los mismos hechos, ¿no? Si es que en el primero o en el antecedente o en el precedente no ha podido demostrar algún rasgo de responsabilidad, ¿no? Entonces, estos son los principios. O sea, responsabilidad objetiva, a la pregunta que nos hacen en el chat, en realidad, como le decía,
no, no es que se da, sino es que la responsabilidad objetiva tal cual implica que no existen hechos externos o no existen condiciones que puedan eximir de responsabilidad al administrado bajo ningún concepto, lo cual es totalmente alejado de la realidad, porque podría ser, ¿no? Que tú de repente, a ver, por ponerte un ejemplo, te ponen una papeleta que es una infracción de tránsito porque te pasaste la luz roja, ¿no? Correspondería, es típico, es antijurídico. Pero ¿qué sucede si es que te pasaste la luz roja porque el carro que venía detrás tuyo te chocó? Y el efecto de ese golpe o esa colisión hizo que tú te pases la luz roja. Entonces, bajo una aplicación de la responsabilidad objetiva, a la administración no le importaría ese hecho que tú no controlaste. Simplemente verificaría que es típico, que es antijurídico y te pondría la sanción. Pero, como les digo, en un Estado democrático y que garantiza estos principios, la responsabilidad subjetiva debería permitirte a ti exculparte de esa responsabilidad porque se verificaría que tú no tenías la intención, es decir, la voluntad, ni tampoco el conocimiento, es decir, no querías hacerlo, ni tampoco conocías que alguien te podía chocar, para poder cruzar esa luz roja, ¿no? Y podrías liberarte de la responsabilidad. Entonces, la pregunta más bien es si se debería aplicar la responsabilidad objetiva. No, siempre debería aplicarse la responsabilidad subjetiva. Ahora, ¿en qué ámbito se da? Es en el plano de las contrataciones públicas, ¿no? Es el único, el que yo tengo conocimiento, de repente puede haber otro, pero al que es reconocido expresamente es en el de las contrataciones públicas cuando se infringen algunas normas de este ámbito, ¿no? A ver, ahora vamos un poco al, a las fases del procedimiento administrativo sancionador. A ver, si acá si actúan de esa manera, ¿cómo se defiende el administrado? A ver, si es que la administración, exceptuando el OCE, ¿ya? Vamos a sacar al OCE de la discusión. Si es que la administración aplica responsabilidad objetiva, eh, obviamente que esa multa es una multa inválida y por lo tanto uno puede pedir su nulidad ya sea en vía de apelación. Si es que la decisión se mantiene en apelación, también puede acudir a un contencioso administrativo que ya es la vía judicial o también puede solicitar la nulidad de ese acto, ¿no? Directamente a la instancia jerárquica superior. Pero el resultado, la consecuencia es que, digamos, no hay responsabilidad objetiva, como le decía, exceptuando el plano del OCE, ¿no? A ver, entonces volviendo al tema, eh, las fases del procedimiento sancionador. Empecemos con la fase instructiva o la fase de instrucción. ¿Cómo se inicia? Con la notificación de cargos, ¿no? La notificación o la imputación de hechos, que es la que yo le decía que tiene que cumplir a rajatabla todo un contenido, toda una manifestación, ¿no? Normalmente, el plazo que concede el órgano instructor para que uno pueda formular su defensa son de 5 días, que son lo mínimo que también está establecido en la ley, en el tubo de la LPA. No puede haber un plazo menor. Y decía normalmente porque hay algunos órganos instructores que pueden conceder un plazo mayor. Eso sí está permitido. Pero lo que no está permitido es que el órgano te pueda conceder menos de los 5 días. Entonces, como piso, si quieren verlo de esa manera, el plazo es de 5 días hábiles. Siempre son días hábiles, ¿de acuerdo? Entonces, se da el inicio del procedimiento sancionador con la notificación de cargos y se le concede 5 días al administrado para que pueda presentar sus descargos, ¿no? Y ahora, no es una etapa preclusiva.
como podría pasar con el procedimiento trilateral o de repente como sucede con el proceso judicial, ¿no? Donde tú solamente tienes un plazo preclusivo que una vez que se acaba, tú ya no puedes seguir presentando más escritos o más pruebas, ¿no? En el procedimiento administrativo no existe esa prohibición o esa restricción, o sea, se pueden seguir presentando. Digamos que esta más bien yo lo considero, y es una evaluación que yo hago, que el plazo que me dan a mí de descargos es para que la administración pueda, si es que no he presentado durante esos 5 días, la administración pueda concluir de que de repente yo no quiero ejercer mi derecho a la defensa, ¿no? Entonces, a partir de esos 5 días, posteriores a esos 5 días, la administración ya está liberada de esperarme a mí a que presenta o no, a que presente o no un escrito de defensa o un argumento de defensa. Sin embargo, yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo presentar hasta el último día previo a la notificación de la resolución actos o argumentos o escritos de defensa, ¿no? Ahora, ¿quién conduce esta etapa? Es el órgano instructor. Y este órgano instructor se va a diferenciar funcional y administrativamente del órgano resolutor. Es decir, no puede ser el mismo funcionario o el mismo órgano quien desempeña la función de órgano instructor y quien desempeña la función de órgano sancionador, porque eso incumpliría no solamente contra una prohibición expresamente prevista en el tubo del EPAC, sino que también incumpliría con el principio de imparcialidad, ¿no? Porque lo que se busca es que el análisis que pueda tener el órgano instructor no contamine la evaluación que vaya a hacer el órgano sancionador, que va a tener, por un lado, la recomendación, el informe que haga el órgano instructor y también los descargos que pueda tener o que pueda ofrecer el administrado imputado, ¿no? Entonces, el órgano sancionador, digamos, va a tener eh, esa apertura para poder contrastar, ¿no? Sin embargo, si fuese la misma persona o el mismo órgano quien funja como órgano instructor y como órgano resolutor, pues ya va a tener una idea preconcebida que los va a sesgar y probablemente su decisión va a ser en el mismo sentido, ¿no? Ahora, el órgano instructor, ojo, no sanciona, solamente recomienda, hace una recomendación, que puede ser una recomendación de sanción, como que también puede ser una recomendación de archivo, ¿no? ¿Y dónde se recoge esta recomendación? En el documento al que se le denomina como informe final de instrucción. Este documento es el que pone fin a la etapa de instrucción. Hasta ahí llega, digamos, la conducción del órgano instructor. Este informe final de instrucción también se eleva al órgano resolutor y se notifica al administrado, quien va a recibir nuevamente el IFI, ¿no? Y va a tener unos 5 días para poder hacer un descargo o varios descargos adicionales a la evaluación, al resultado del análisis del órgano instructor, ¿no? Digamos que se le da una segunda oportunidad para poder continuar con su defensa, ¿no? Y a ese punto quería llegar, ¿no? Y este es un poco el resumen, que es el inicio del sancionador, es un acto formal, es una notificación. eh, digamos, hay una obligación de iniciar el procedimiento sancionador, que es una de las preguntas eh, que siempre saltan y la he colocado aquí para un poco anticiparme a la que me puedan hacer. Y eso tiene que ver, digamos, con el tema del principio de oportunidad que se da en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal, el principio de oportunidad, eh, le permite a la autoridad penal, digamos, evaluar si es que, voy a utilizar este término, de repente no es terminológicamente el más idóneo, pero le permite evaluar si conviene o no conviene iniciar un proceso penal contra una persona que ha cometido un ilícito penal, ¿no? ¿Cómo hace esta evaluación en función a que digamos, la sanción penal es de última ratio, ¿no? Entonces, solamente debería estar restringida o reservada, mejor dicho, la sanción penal para las acciones más graves, ¿no? Que representen una afectación gravísima
contra la sociedad, ¿no? Pero eso se puede trasladar al plano del derecho administrativo sancionador, o sea, del ámbito administrativo. Y yo les diría que antes del 2016 la respuesta hubiera sido no, pero luego del 2016, con todas las modificaciones y reformas que se hizo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, se instala la regulación responsiva, ¿de acuerdo? Y esta regulación responsiva nos permite a las administraciones o a las entidades poder evaluar en la fase de fiscalización, ¿no? En esta etapa de fiscalización, si es que en lugar de una sanción o en lugar de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, de repente es suficiente con la imposición de una medida correctiva, con la imposición de una medida de advertencia, con una carta de señalamiento, ¿no? Que de repente puede tener la suficiencia para cumplir estas dos finalidades que les había comentado al inicio, que era represiva y preventiva, sin necesidad de poder instalar un procedimiento sancionador o inclusive llegar a poner una multa, ¿no? Pero ahí entra en el análisis ya la disposición que pueda tener el funcionario de turno, ¿no? Porque o sea, del lado del imputado es muy, digamos, fácil la interpretación en este sentido porque le ofrece una posibilidad de no llegar a una vía sancionadora, pero del lado del funcionario es complicado y es complejo el análisis porque van a surgir muchas preguntas y dudas que le pueden llevar a un procedimiento disciplinario o a un procedimiento de responsabilidad funcional, porque siempre va a preguntarse, ¿no? ¿Y cuál ha sido el fundamento o el sustento para no iniciar un sancionador? ¿No? Y la sospecha siempre va a estar rondando, digamos, la cabeza del, del funcionario de la Contraloría o del órgano de control, ¿no? Pensando de que de repente no se inició el sancionador por alguna decisión ya, digamos, alejada del derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco reprime la intención del funcionario de poder decidir iniciar un sancionador o no. O sea, de repente su análisis sí le lleva, ¿no? Su análisis sí les lleva a poder elegir una medida distinta a la sanción, pero el hecho de sentirse con la amenaza constante de la responsabilidad disciplinaria y funcional les lleva más bien por el camino de la seguridad, que es mejor inicio un procedimiento sancionador y me evito cualquier reproche posterior, ¿no? Ya no van a venir preguntas de por qué no inicié o por qué decidí imponer una medida correctiva, una medida de advertencia, ¿no? Entonces, siempre ese, digamos, es el temor, la preocupación del funcionario y hay que poner también en su lugar, ¿no? Hay que poner en sus zapatos para un poco tener esa sensibilidad. A ver, dice, ¿qué se debe entender por responsabilidad subjetiva? A ver, la responsabilidad subjetiva, como les explicaba, se da en el plano en el que se cumple con la tipicidad y la antijuridicidad de la acción, pero no se cumple, o mejor dicho, se presenta un supuesto de exclusión de responsabilidad que justamente se da porque existe un factor ajeno a mi voluntad y a mi cognición que me ha llevado a cometer esa infracción, ¿no? Y ponía el ejemplo de este caso hipotético de la infracción de tránsito, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo acredito? Pues, a ver, imagínate a ver, vamos a utilizar el caso del derrame de petróleo, ¿no? Que ocurrió hace unos años, ¿no? Sin entrar a analizar la realidad, solamente estoy utilizando eso como un recurso para ejemplificar. Imaginemos que ese derrame se hubiera producido de repente por un asalto, ¿no? Que alguna banda criminal hubiese querido robar el petróleo por algún mecanismo y eso hubiese provocado el derrame. Entonces, ese hecho que está fuera del ámbito de control de la empresa,
evidentemente le supone una exclusión de responsabilidad porque esa empresa no ha querido derramar, sino que ha sido víctima de un asalto, ¿no? De algún hecho externo que le ha provocado cometer esa infracción, pero en la cual ella no ha tenido voluntad, intención o el conocimiento de hacerlo. Entonces ahí ya se estaría acreditando la responsabilidad subjetiva, ¿no? Eh, otro ejemplo, a ver, eh, bueno, en el ámbito de los prestadores de servicios públicos, ¿no? Las empresas prestadoras de servicios públicos privadas tienen la obligación de la continuidad, es decir, de no paralizar o interrumpir el servicio que brindan bajo ningún supuesto. Pero ¿qué pasa si ocurre un terremoto, como pasó en el 2007 con el terremoto en Ica, ¿no? Donde se cayeron prácticamente todos los servicios, agua potable, telecomunicaciones, energía eléctrica, bueno, gas todavía, porque en ese tiempo todavía no estaba muy en boga la masificación del gas natural, pero este, digamos que eso lleva, ¿no? A evaluar que ese fenómeno natural que es impredecible, extraordinario, irresistible para el administrado o la administrada, en este caso una empresa, le lleve a justamente a cometer una infracción, que es interrumpir el servicio, pero sin embargo en la cual ella no tenía voluntad, ¿no? Entonces, ese también es una explicación como un ejemplo. Eh, a ver, área instructora, sancionadora recursiva, por favor. Es que va a depender, ¿no? O sea, dependiendo de la municipalidad, para determinar o identificar quién tiene o quién va a desempeñar esa función, lo que se tiene que revisar es el reglamento de organización y funciones de esa municipalidad y también el reglamento de, de infracciones y infiltración, que en algunos casos es una ordenanza o está en un decreto de alcaldía. Pero, o sea, no podría decirte tal órgano siempre va a ejercer, ¿no? Eh, normalmente, y no quiero extender o digamos, generalizar, pero normalmente es el área de fiscalización y sanción quien tiene ese órgano, ¿no? Esa función, perdón, de instrucción y sancionador. Y la recursiva ya va determinada por a quién se concede o a quién se le atribuye esa competencia para revisar las decisiones de la primera instancia, ¿no? Pero como te digo, es una cuestión que he podido revisar de alguna de las organizaciones que tienen por lo general las municipalidades, pero para poder tener con exactitud y saber quién es el órgano instructor, quién es el órgano resolutor y quién es la instancia revisora, hay que revisar el ROF, hay que revisar la ordenanza o hay que revisar el decreto de alcaldía que regula esta potestad, ¿no? Ok, si se llega a gritar que no ha sido su intención o ha actuado sin dolo ni al lugar de imponer una sanción, claro, si se llega o sea, a ver, vayámonos en diferentes ámbitos, ¿no? El dolo en el ámbito administrativo, es una causal de agravamiento de la sanción, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, en el ámbito administrativo lo que se sanciona es la negligencia, es decir, haber superado el umbral de negligencia, ¿no? El dolo, por el contrario, ya significa un agravamiento, ¿no? Un agravamiento de la sanción. Es decir, si yo he tenido la intención, el dolo, el querer, la voluntariedad, o como lo quieran denominar, de cometer esa infracción, pues, pues me agrava la sanción o la multa, ¿no? Entonces lo que se evalúa es la negligencia. ¿Por qué? Porque se supone de que lo que el administrado está obligado es a reconocer la norma, que es, digamos, un análisis que se da fácilmente por la interpretación de la función del diario El Peruano, ¿no? Del principio de publicidad, y de no superar este riesgo, ¿no? Este riesgo o prohibición, ¿no? Entonces,
más que acreditar que no ha sido mi intención, que la pude haber tenido, ¿no? Lo que tengo que acreditar es que he sido yo lo suficientemente diligente como para evitar cometer esa infracción, ¿no? Por eso que yo decía, en el ejemplo ese que ponía del derramamiento del petróleo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué negligencia he tenido que cometer yo para saber que me iban a asaltar? O sea, no hay manera. Salvo, y acá viene el pero, ¿no? Salvo que yo haya, digamos, tenido amenazas o que yo de repente haya tenido algún aviso de la policía que me haya dicho o que me haya alertado de que hay planes para asaltarlo. Entonces, ahí sí mi diligencia, perdón, tendría que haber llegado al punto de repente de contratar a algún personal de seguridad o de repente haber tenido algún seguro para poder cubrir eventuales catástrofes, ¿no? Pero ese es el plano, ¿sí? Entonces, más que la intención, yo lo que diría es el plano de la diligencia, ¿no? Y lo que se castiga es la negligencia. A ver, vamos a continuar. Bueno, ya este es el punto, como le decía, continuando, es lo que corresponde después del informe final de instrucción, ya es la etapa de resolución, ¿no? Y acá también se da un ámbito o un espacio o un tiempo para poder hacer descargos, que lo revisa el órgano resolutor y que este órgano resolutor puede decidir o no sancionar. Ahora, esa decisión puede ir en armonía con la recomendación del informe final, como que también puede significar un apartamiento, ¿no? O sea, la decisión en sí puede acoger lo que ha recomendado el órgano instructor en el IFI, pero también puede apartarse. Si es que en ambos casos tiene que motivar, ¿no? Evidentemente, pero la motivación tiene que ser mucho más exhaustiva, por así decirlo, si es que el órgano resolutor decide apartarse, es decir, tiene que justificar o fundamentar por qué se está apartando, además de la motivación que debe presentarse para poder sancionar o no, ¿sí? Entonces, este punto es importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de finalización del PAS? Pues evidentemente la resolución de primera instancia, esa finaliza, la caducidad también pone fin al PAS, la prescripción también pone fin al procedimiento administrativo sancionador. Hay una figura que también existe en algunos ordenamientos específicos, en unas legislaciones sectoriales, que es la terminación convencional, que se le denomina como el acuerdo entre la administración y el administrado de comprometerse a realizar una determinada acción, que evidentemente significa corregir su actitud y realizar otras acciones más en esa línea, pero principalmente, digamos, esos son mecanismos anormales de terminación o finalización del PAS, ¿no? El mecanismo normal de finalización del PAS viene a ser la resolución de primera instancia, ¿no? Que es la decisión en la que el órgano resolutor multa o no, decide, o sea, determina la responsabilidad y decide multar o no, ¿sí? Ahora, esto se da a través de un acto formal, que es la notificación de la resolución, ¿no? Que también así como la solemnidad del inicio es a través de una notificación, la solemnidad de la resolución final también es una notificación de la resolución, ¿no? Ahora, esta parte del artículo 258 es muy importante porque marca un límite que la administración no puede superar, que es la congruencia, ¿no? Y esto es importante porque la administración aquí lo que tiene como deber o mandato es que no me va a poder sancionar por hechos que no me ha puesto a mí en conocimiento desde el inicio. Es decir, y lo voy a decir coloquialmente, no me puede sorprender, ¿no? Por poner un ejemplo, no me puede a mí la administración decir al inicio que yo he cometido una acción A y luego en la resolución final me sanciona por hechos por haber cometido una acción B, ¿no? La resolución final tiene que ser la consecuencia de la evaluación
de los hechos que a mí me imputaron desde el inicio. Por eso es que digamos, la consecuencia de realizar esta incongruencia o de caer en esta incongruencia es la nulidad, ¿sí? Es importante, sí, es importante. Sí, sí, voy a explicar justo la diferencia entre la caducidad y la prescripción en un momento. Pero le decía, es importante que veamos este punto porque cuando ustedes estén, bueno, para recomendación para los administrados, ¿no? Cuando ustedes vean que la resolución final no se condice con los hechos por los cuales fueron notificados, pues esa decisión es nula. Y para el lado de la recomendación para los funcionarios es no pueden sancionar a una persona por hechos de los que esa administrada o administrado no han tenido conocimiento desde el inicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente va a significar una nulidad del acto. Bueno, rápidamente, recursos impugnatorios son dos: recurso de reconsideración, donde es necesaria una nueva prueba como requisito de procedencia. Es importante que puedan tener la seguridad de que esta nueva prueba sea un medio probatorio que no haya sido realizado por ninguno de los dos órganos, ni siquiera en la etapa de fiscalización, porque eso podría llevarles a caer en el riesgo de improcedencia, que la consecuencia sería el cierre de o sea, la finalización y el asentimiento del procedimiento administrativo sancionador como tal, ¿no? Ya no podrían ustedes ya ir a la vía judicial o apelar porque ya se agotaría la vía constantemente y sería un acto firme. Y también está el recurso de apelación en donde ustedes pueden ir directamente, ¿no? Si es que ya, digamos, lo que están pretendiendo es una revisión de derecho. Muchas veces coexisten estos dos recursos. Lo que hacen es primero agotar recurso de reconsideración y ante una eventualidad de que no le den la razón en la reconsideración, todavía pueden ir a la apelación, ¿no? Pero lo que siempre va a existir es la apelación. La reconsideración en algunas legislaciones no está regulada, en otras sí, pero digamos que la apelación siempre está, ¿no? Una vez que se finaliza esto, se agota la vía administrativa, causa estado, pero ustedes todavía pueden ir a la vía judicial, ¿no? Donde ya van a poder eh, seguir buscando digamos, la defensa, ¿no? En el caso de presentar un recurso de apelación fuera de plazo, ¿cuál sería el fallo? Por parte del, no, la improcedencia, ¿no? Tanto en la reconsideración como en la apelación, si superan los 15 días, es improcedente y por lo tanto ahí finaliza la etapa administrativa, ¿no? Ya no hay opción a que puedan continuar con la impugnación o inclusive de una demanda judicial. Es así de simple, ¿no? Ahora, digamos que esa digamos, la solución legal, ¿no? Sí hay algunas administraciones que por una cuestión de impulso de oficio, de informalidad, han sido más permisivas, digamos que han flexibilizado este plazo perentorio de los 15 días, ¿no? Pero ya es una decisión, digamos, de la administración, si omite o no omite, si es más rigurosa o no. Pero lo que te dicta la ley es que una vez superados los 15 días y no hay presentación de recurso, la administración tiene que declarar la improcedencia, ¿no? Por no haber cumplido con el plazo. ¿Sí? Ok, bueno, a ver, estos dos puntos son de la prescripción y de la caducidad. Ya nos quedan unos 4 minutos, así que voy a resumirlo. Concretamente, ¿cuál es la diferencia? Que era una de las preguntas que me hicieron en el cajón, en el chat de preguntas. La caducidad pone fin al procedimiento administrativo, ¿sí? Hay un periodo de 9 meses que está establecido en la norma, con la posibilidad de extenderlo a 3 meses adicionales, en los que la administración va a estar obligada a resolver y notificar su decisión. ¿Sí? El cómputo del plazo se inicia desde la notificación de hechos hasta los 9 meses. Si de manera posterior a esos 9 meses la administración no ha emitido ni ha notificado la resolución de primera instancia, ese procedimiento ha caducado y cualquier decisión posterior,
ya sea una sanción, etcétera, que la administración emita habiendo superado el plazo de caducidad es nulo. Únicamente la administración puede tener o puede emitir un acto que sea considerado válido si es que ese acto es la declaratoria de caducidad, es decir, el reconocimiento de que se le ha caducado ese procedimiento, ¿de acuerdo? Pero, como le decía, es una extinción procedimental, ¿sí? Que es distinto a la prescripción, que la prescripción lo que hace es, o sea, tiene afectación en el plano de la potestad, es decir, le dice a la administración que ha superado el plazo de prescripción que ya no va a poder imponer una sanción porque se le ha pasado el plazo, es decir, digamos, le han quitado la potestad de imponer el plazo. No le han quitado la potestad en general. Ojo, no vayan a pensar de que si a alguna administración se le pasó el plazo de prescripción ya no va a poder aplicar sanciones a ninguna, o sea, nunca, no. Puntualmente en ese caso, para ese administrado o para esa persona, se le pasa el plazo de prescripción, ya esa persona no va a poder ser sancionada. ¿Por qué? Porque es un castigo a la demora en el tiempo de la administración, pero también, digamos, que es un, un principio de eficiencia para que la administración no esté, digamos, involucrada, comprometida con esa investigación, más allá de un plazo que ha sido establecido por la norma, que es máximo de 4 años, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias. La prescripción tiene un plazo mayor, son de 4 años que se contabilizan desde el momento de la comisión del hecho. Ahora, ojo con el momento de la comisión del hecho porque varía, ¿no? Y se modifica en función de la clasificación de la infracción, porque puede ser instantánea, porque puede ser permanente, porque puede ser de efectos, o sea, instantánea con efectos permanentes o puede ser continuada. Entonces, va a depender de ese momento para poder empezar con el cómputo de los plazos. ¿La prescripción se suspende? Sí, es otra de las diferencias. La caducidad no, salvo que exista una ley que lo suspenda de manera expresa, como pasó en la etapa de la pandemia, ¿no? Donde se publicaron diferentes leyes que suspendían tanto la prescripción como la caducidad, pero en teoría la caducidad no se suspende, ¿sí? La prescripción sí, ¿no? Y se suspende en dos momentos, no, perdón, en un momento, con el inicio del procedimiento sancionador. ¿Dónde se reanuda? Cuando la administración se le pase 25 días hábiles sin haber realizado una acción que estaba en su rol, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que pasan esos 25 días hábiles, se reanuda el plazo, que son acumulativos, dicho sea de paso, porque no sé, es que se reinicia, se reanuda y vuelve, o desde el momento en que se paralizó, vuelve a computarse lo que falta para completar el plazo de prescripción, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Como les decía, esas son las dos diferencias de la caducidad y la prescripción. Les agradezco mucho el tiempo que han podido dedicarme. Estas son unas horas que normalmente uno ya está por dormir o por descansar, ¿no? O en algunos casos están volviendo del trabajo. Les agradezco nuevamente por haberme acompañado hasta estas instancias de la noche. Espero que haya sido de su gusto esta clase. He tratado de consolidar y de sintetizar todo el tema del procedimiento administrativo sancionador, que de hecho podría dar a más clases, pero he tratado de tocar los puntos más importantes, ¿no? La presentación ya la compartí con la organización, así que seguramente a los que la soliciten o dependiendo cómo sea el método, la van a poder compartir. Les voy a dejar mi correo para que me puedan hacer cualquier duda, si es que la consideran, y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jean-Pierre, por la excelente disertación y agradecemos por su participación en esta sesión. Y como dice, estaremos contando con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Doctor, muchas gracias. Saludos a la distancia.
Bien, doctores, con ello vamos a culminar la sesión del día de hoy. La certificación se estará habilitando dentro de los 4 días de desarrollada esta sesión. Ahora estamos martes. El día lunes estaremos habilitando a primera hora